Y seguimos hablando de economía, más concretamente de viviendas turísticas. ¿Sabían que cada día se crea 41 viviendas vacacionales en nuestro país? Hablamos de casas que dejan de serlo casas residenciales que dejan de serlo, que dejan de ser residenciales para atender a esa demanda de turistas, también para que los propietarios saquen algo de rentabilidad mediante su alquiler. Pero nos preguntamos, ¿qué ciudades son las que más viviendas de este tipo tienen? Madrid a la cabeza con más de 19.000, mide las 14.000 que ya tenía, seguida de Barcelona, donde de un año para otro, aquí están viendo esa evolución, ha crecido en más de 1.500, pero el fenómeno del crecimiento de las viviendas turísticas trasciende más allá de esa lucha entre Madrid y Barcelona, como ese fenómeno se ha extendido a ciudades de otros lugares de España. Fíjense como, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria, aquí la tenemos, en apenas un año ha crecido un 17,8% en el número de las ciudades con más viviendas vacacionales. Hay casi un 18% en Las Palmas de Gran Canaria y ocupa ese 10º lugar en crecimiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Sin duda, una subida del precio de los alquileres. Vamos a hablar con Jesús González, que es catedrático de Geografía en la Universidad de las Islas Baleares y también es presidente de la Asociación Española de Geografía, Transformaciones Recientes en Barrios Turísticos. Maduros es precisamente el eje de su investigación. Esas transformaciones que hemos visto en ciudades como Palma de Mallorca, también en Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué conclusiones sacan de ese estudio que ustedes han hecho? Bueno, buenos días, Antonio, y a todas las personas que nos acompañan. Esto es un trabajo que hemos realizado conjunto con dos profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y básicamente lo que trabajamos en este artículo son cómo determinados barrios turísticos maduros se han estado configurando en los últimos años, es decir, barrios que se configuran con esta funcionalidad turística básicamente en los años 50, 60 sobre todo, y que han pasado por diferentes ciclos turísticos, ciclos urbanos, y desde el éxito pasaron a la degradación y ahora a un nuevo estadio turístico caracterizado fundamentalmente por la gentrificación. Uno de ellos es Santa Catalina Las Canteras y otro es un barrio en la ciudad de Palma que se llama El Terreno. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, ustedes señalan que una de las claves no solo es ese vaivén turístico, vamos a llamarlo así, sino también la presencia cercana del puerto de la Luz y de Las Palmas, ¿no? Sí, lo que sucede con este tipo de barrios es que han pasado por unos momentos de crisis importante, fundamentalmente en los años 80, en lo que se llama del paso del turismo fordista al postfordista, donde hay un cambio y una reconfiguración hotelera muy importante, y donde en la actualidad algunos se han sabido reposicionar, pero como decían en la noticia anterior, el tema de la vivienda vacacional está tomando un peso fundamental en algunos casos y en otros casos no vivienda vacacional, sino vivienda de residentes permanentes de otros niveles económicos, incluso de otras nacionalidades, de población de nivel económico alto, que sin duda están reconfigurando y transformando de manera radical los barrios. Yo puedo explicar más el caso de Mallorca o de Palma por cuestiones lógicas, soy profesor aquí, pero bueno, tengo algún conocimiento de ciudades canarias, aunque los expertos son otros, lógicamente. Claro. Yo no sé si en Palma de Mallorca también pasa como en Las Palmas de Gran Canaria, pero aquí, bueno, cualquiera que pase por el barrio de Guanarteme, que es uno de los más cercanos al litoral, al Paseo de las Canteras, ve dos cosas. Uno, mucha gente extranjera sentada en las cafeterías, paseando, incluso trabajadores nómadas, que los llamamos ahora, y también otro que vemos mucho es cierta explosión de construcción de nuevas viviendas. ¿Pasa lo mismo también en Palma de Mallorca? ¿Están ahí a la par en ese crecimiento de ese turismo vacacional? Sí, hay el turismo hotelero, tanto en Canarias como en Baleares, evidentemente no se ha frenado y está en una etapa de crecimiento, pero este otro modelo turístico, pues es sobre todo el de viviendas vacacionales es importantísimo. Ahora bien, en el caso de Mallorca, que yo creo que lo diferencia un poco, o de Baleares, que lo diferencia un poco al caso canario, es que, por ejemplo, en cuestiones de vivienda vacacional hay unos límites fuertes actualmente. Es decir, aquí los gobiernos insulares, los consels insulares, han dejado que los municipios
puedan zonificar sus territorios para ordenar el turismo vacacional. Por ejemplo, Palma, la ciudad de Palma, la capital, la ciudad más grande, de 400 y algo mil habitantes, más o menos la misma población que Las Palmas de Gran Canaria, pues se ha declarado como zona única, lo que implica que, salvo excepciones, no pueden ya abrirse más viviendas vacacionales. Está prohibido. ¿Qué sucede? ¿Que han desaparecido? No, porque hay excepciones y, por otro lado, hay muchas que están sin los permisos pertinentes. Pero en principio se ha limitado o se ha frenado totalmente por los enormes impactos sociourbanos que producen, ¿no? El mercado de la vivienda lo ha transformado totalmente, y esto se puede ver en cualquier municipio de Mallorca, me imagino que cualquier municipio canario, o casi muchos, incluso de toda España, donde en municipios pequeños la explosión turística ha transformado radicalmente lo que es el mercado de la vivienda. Y relacionado con esto, el mercado, el comercio, el ocio y prácticamente cualquier tipo de actividad sociocultural. Claro. Pues Jesús González, gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Y nos ha dejado esa pelota precisamente de la limitación legal a las viviendas vacacionales, votando para hablarlo con Doris Borrego, que es presidenta de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, imagino que ha podido escuchar al catedrático que habla ahora mismo. Hablaba de un ejemplo, en Palma de Mallorca, pero que es algo que podemos trasladar a Canarias también, porque las viviendas vacacionales en los últimos años que han proliferado, eso es cierto, pero han tenido que luchar contra el rechazo de la patronal hotelera y también contra una legislación restrictiva, en el caso de ustedes, ¿verdad? Bueno, en nuestro caso, desde el año 2013, que se sacaron las viviendas vacacionales de la LAU, pues evidentemente hemos luchado para tener una normativa que cumplir, porque lo que queríamos era cumplir normativa, ser legales y no encontrarnos en situación de alegal como nos encontrábamos en aquel entonces. Ha evolucionado mucho la vivienda vacacional desde entonces, y hoy lo que nos encontramos, veía que el catedrático estaba hablando de Las Palmas de Gran Canaria, y es muy curioso hablar de un incremento del 18% de vivienda vacacional allí, puesto que allí muy concretamente se puede ver la explosión de los edificios completos de vivienda vacacional. Esto es un modelo nuevo que nació al calor de la vivienda vacacional tradicional de propietarios particulares que llevan toda la vida alquilando sus viviendas. Pudimos ver, y solo hace falta tirar de hemeroteca, declaraciones del señor Doreste, concejal de urbanismo, diciendo que él prefería edificios completos en manos de empresarios antes que las familias canarias pudieran beneficiarse de ese tipo de turismo. Con lo cual, todos sabemos y todos podemos ver hoy paseando por Las Palmas de Gran Canaria la cantidad de edificios completos que se dedican a la vivienda vacacional. Es decir, cuando estamos hablando de una explosión de viviendas vacacionales, hay que mirar con lupa de lo que se trata, y en muchos casos se trata de construcción o reconversión de edificios residenciales en edificios completos de viviendas vacacionales. Claro, que vuelven a estar en manos de grandes empresas, me imagino, ¿no? Hay un equilibrio en Canarias, y con esta pregunta concluimos, un equilibrio en Canarias entre la oferta de las viviendas vacacionales y la oferta hotelera. ¿Conviven con cierta tranquilidad? Bueno, la verdad es que vistas a las cifras de este invierno y de las previsiones de verano, evidentemente estamos conviviendo perfectamente. Tanto los hoteleros como el sector de la vivienda vacacional ha aumentado los precios en aproximadamente un 10%, y aún así, aún subiendo los precios ambos sectores, el sector hotelero está con cifras récord, ¿no? Igual que el de la vivienda vacacional. Es decir, lo que se ha demostrado es que no restamos clientela, que no somos competencia, sino convivimos perfectamente. Pues Doris Borrego, gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes y un muy feliz día. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta la próxima.